Bueno, entonces esta es la evidencia de la cartilla temática del periodo de regeneración en Colombia. Periodo de regeneración en Colombia de 1886. Bueno, se dice principalmente que la regeneración en Colombia fue liderada por Rafael Núñez, ¿no? Lo cual establecía un objetivo claro, como lo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, lo cual estaba establecido en la Constitución de 1863, lo cual había sido originario de Estados Unidos de Colombia. Bueno, en ese momento esa constitución de 1863 establecía al país como un estado federal. Es decir, que los departamentos tienen una autonomía propia de tomar sus decisiones políticas. Bueno, retomando esto, principalmente podemos nombrar a lo que es el movimiento regenerador, el cual como que estaba conformado por liberales, conservadores y liberales, y en oposición estaban los liberales radicales. Bueno, en ese momento eh, se puede decir que una ideología que era como que se planteaba que el país debería ser católico. En ese momento es cuando aparece lo que es el Olimpo Radical, ya que es cuando el presidente Aquilo Parra fue el último mandatario perteneciente al llamado Olimpo Radical. Bueno, la definición del Olimpo Radical se dice que el Olimpo Radical fue un periodo de la historia colombiana en el cual como que eh, el país estaba gobernado por los liberales radicales. Entonces, como que en ese momento culmina debido a que pues Rafael Núñez toma la... Bueno, hablando de esto, es que culmina el periodo radical, es porque como que quienes promulgaban la constitución de Río Tinto, que suponía como que una gran transformación política, administrativa, cultural. Pero entonces, retomando esto, primeramente el país se llamó Confederación Granaína. Luego la nueva constitución, afirmó el cambio de nombre a Estados Unidos de Nueva Granada, lo cual fue la constitución de 1863, lo cual este nombre fue admitido el proceso para cambiar el nombre por Tomás Mosquera. Bueno, se dice que los radicales como que implantaron reformas económicas, que implantaron el libre mercado y el liberalismo del país. Entonces también dice que fue aplicado en la educación, es decir, que pasó a ser laica a estar ligada a la educación de la Iglesia Católica. Se dice que se promovió la libertad de prensa, la libertad de culto y la asociación. Bueno, esto generó gran controversia debido a que pues, la inestabilidad política por el sistema federal, además la oposición de la oligarquía terrateniente y de la iglesia, provocó la crisis del Olimpo Radical en 1861, por lo cual como que estalló una guerra civil dando culminación a este periodo histórico. Bueno, hay que resaltar del Olimpo Radical que tenían una pretensión de reformar el país, que tenían la intención de reformar el país dejando como que atrás las estructuras políticas y sociales que habían dejado los españoles. Entonces ahí fue cuando inició como que con la promulgación de la Constitución de Río Negro y democratizar el país. Esto tuvo como consecuencia que la burguesía comercial generó conflictos en la sociedad colombiana y esto fue pues a que apoyaba la separación de la iglesia y el Estado. Bueno, en estos momentos cuando se culmina el Olimpo Radical y el dominio de los liberales radicales, es cuando Núñez, que era presidente del Congreso, en ese momento promulga la frase en la posesión de Trujillo. Entonces ahí es cuando dice, hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema, regeneración administrativa fundamental o catástrofe, es decir, el país requiere una regeneración o si no, será una crisis. Bueno, un antecedente de esto es que se produjeron avances en la educación, como la creación de la Universidad Nacional, la expansión de la infraestructura de transporte, como lo fueron los ferrocarriles, la cual llegó hasta la hora de Caldas, las comunicaciones, el telégrafo, las frecuentes guerras civiles entre estados y la ausencia de un poder central, pues condujeron a una anarquía. Bueno, en este momento, cuando se plantea de que la falta de un poder central empieza a generar conflictos, entonces es cuando
aparece Núñez, aparece Núñez como modelo de gobierno. Pero entonces, primeramente, la anarquía es ausencia total de la estructura gubernamental del Estado, lo cual conllevó al liberalismo a dividirse en dos bandos. En primero era expresidentes, congresistas, intelectuales, eh, y la clase media de los comerciantes, que eran los moderados e independientes. Entonces, en el segundo grupo están los radicales, que están integrados por la clase alta y, bueno, la dueña de los altos cargos comerciales. Bueno, Rafael Núñez, como que una vez en ejercicio del poder del movimiento regenerador, impulsó reformas que finalmente dieron como resultado la convocatoria como que a redactar una nueva carta política, y se declaró como que se declaró la constitución, y es cuando se declara que la constitución de 1863 había dejado de existir. Entonces ahí es cuando la regeneración establece las bases para el progreso a un modelo proteccionista, entonces en la cual establece un gobierno centralista. A diferencia de esto, se dice, Núñez nos establece principalmente un gobierno centralista en su modelo de gobierno, debido a que pues en un gobierno federal se habla de que si eran 9 estados, cada uno tenía una autonomía propia. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de que por lo menos cada departamento puede tomar sus decisiones políticas. Es decir, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si tal departamento X eh, la, mm, quiere aprobar la pena de muerte, así lo hará porque no hay un centro, no está el centro del poder. Entonces ahí es cuando Núñez aparece cuando empieza la reforma de la Constitución. Entonces ahí es cuando Núñez aparece con un ideal de que el país debería ser centralista, centralista es decir que hay un centro de poder en el cual el país se debe ver, los diferentes departamentos deben cumplir las leyes que se establecen en el centro del poder, en este caso contextualizado Bogotá. Nos damos cuenta que en Bogotá pues contamos con Corte Suprema de Justicia, Congreso, bueno, que es donde se toman las diferentes opiniones y se establecen las leyes que se rigen en el país. Bueno, debido a los diferentes planteamientos que nos hacía Rafael Núñez, en ese momento es cuando Rafael Núñez y la iglesia la iglesia quiere como que tener cierta relevancia en este proceso. Entonces ahí es cuando dentro de Rafael Núñez, entonces ahí es cuando la iglesia se une con el Estado, entonces ahí es cuando forman lo que es un Estado confesional. Bueno, cuando hablamos de un Estado confesional es cuando hacemos referencia a que dentro del país están tanto las opiniones, eh, está la unión del Estado y la Iglesia, es decir, entre ellos se brindan, hay diferentes intercambios. Bueno, en ese momento es cuando se establece, cuando se dice que es un Estado confesional, es cuando decimos que eh, en ese momento es cuando la Iglesia toma el dominio y poder de la educación. Me refiero a que se establece, bueno, dentro de esto decimos que el país deja de ser un estado laico a un estado, deja de ser laico y se empieza a ver sometido a una religión, la cual en ese momento se establecía lo que era la religión católica, por lo cual entonces como la religión católica tomaba el poder de la educación, pues más se promulgaba la religión. Bueno, se promulgaba debido a que pues todos sus ideales de educación eran católicos, oraciones, santos. En los salones era incorporar siempre el camino de Dios. Bueno, se dice que el periodo de regeneración fue un periodo de cambio para el país, un periodo de innovación. Hablamos de que debido a la corta presidencia que tuvo Rafael Núñez, debido a que dentro de la constitución debido a que el periodo de presidencia fue reducido a 2 años, pues no fue mucho lo que Rafael Núñez pudo hacer durante esto. Pero entonces debido a lo poco, se dice que Rafael Núñez, pues debido a su enfermedad que presentaba en ese momento, se dejó a cargo. eh, entonces ahí fue cuando Rafael Núñez, pues debido a su poco periodo de gobierno, pues podemos evidenciar que generó grandes avances tanto en la educación como, como en
como en la innovación en el país y así generar un progreso. Pero eso no fue posible, pues eso se ha ido derrumbando debido a que pues Colombia se ha caracterizado por ser un país con ideales corruptos de política.